ojos y medite en ese sacrificio. Gloria a Dios. Levante sus manos y adórele. Gloria a Dios. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucio
El Señor Jesucristo, estas 7 expresiones, 7 palabras en la cruz del Calvario, resumen, ¿verdad?, un mensaje glorioso para toda la humanidad. Estas 7 expresiones, ¿verdad?, fueron las últimas palabras del Señor antes de morir. No fueron las últimas palabras antes de irse al cielo, porque después de los 3 días Él resucitó y se apareció a sus discípulos. Se apareció con un cuerpo glorificado. Así que estas no fueron las últimas palabras de Jesús. Pero a las 9 de la mañana, dice que después de cargar su cruz, después de llevar su cruz en el hombro, después de cargar aquel madero y de que se burlaban de él de una manera tan grande, después de ser abofeteado, le pusieron también una corona de espinas en la cabeza y se burlaban grandemente de él. El libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, registra la primera expresión en aquella cruz. Lucas capítulo 23, versículo 34, registra aquella primera expresión en la cruz. Y aquella expresión de Jesús es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mensaje de la cruz. No saben lo que hacen. Padre, perdónalos. ¿Cuántas horas llevaba Jesús de estar siendo? Dice el libro de Isaías, el pasaje que leímos, molido. Había estado siendo molido. Necesitamos ir a la palabra. Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Padre, perdónalos. A medianoche, para las 9 de la mañana, llevaban 9 horas de estar siendo molido. 9 horas de estar siendo maltratado, 9 horas de estar siendo golpeado, 9 horas de estar derramando ya su sangre. ¿Por qué cree usted que le daban manaditas suaves? ¿Qué fue lo que leímos en Isaías 53? Que dice sin hermosura. No quiere decir que nuestro Señor no era bello. Nuestro Señor tenía que ser perfecto. Así que era hermoso, era bello, pero estaba desfigurado de tanto golpe. Estaba sin hermosura porque le habían desfigurado el rostro a nuestro Señor. Estaba irreconocible por aquella corona de espinas. Su rostro había sido desfigurado. No había bebido agua durante 9 horas. No había comido desde la institución de la Santa Cena. Así que llevaba más de aproximadamente 12 horas sin alimento, sin agua. Cualquiera diría, yo aguantaría eso. Pero tal vez aguantaría acostado en su cama, en el sofá o en la playa. Pero nuestro Salvador llevaba aproximadamente 12 horas sin agua, sin alimento y siendo ultrajado por los soldados, por los religiosos, siendo negado por sus discípulos, abandonado por sus discípulos. Más de 12 horas. Lucas registra que cuando estaban golpeándole, cuando se estaban burlando de él, incluso dice que los 2 ladrones que fueron sus acompañantes en aquella muerte, la Biblia dice que los 2
lo injuriaban. Los dos, ¿verdad?, lo maltrataban. Pero Él nos enseña con su ejemplo, no solamente con palabras. Hay un dicho que dice que del dicho al hecho existe mucho trecho. ¿Qué quiere decir eso? De que podemos hablarlo, pero de llevarlo a la práctica hay una gran lejanía. Pero Jesucristo nos enseñó en la palabra de Dios, ¿verdad?, en el Evangelio, donde dice que hay que amar a nuestros enemigos. No solamente aquel que nos hace bien, no solamente aquel que nos comparte algo económico, no solamente aquel que siempre nos dice, ¿verdad?, cosas bonitas. El Señor dijo, eso lo hacen los gentiles, eso lo hacen los publicanos. Pero si ustedes quieren ser perfectos, si ustedes quieren ser mis discípulos, amen a sus enemigos. No solamente lo dijo, aquí lo está practicando. En esta palabra le dice a su Padre, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que el mensaje en la cruz, perdón. Aquel que ha recibido perdón de parte del Señor puede perdonar al que le ofende. Aquellas palabras da paso a un acontecimiento maravilloso. La Biblia registra que los dos ladrones le injuriaban, pero tal parece que en aquella cruz, aquellos dos ladrones que representan a la humanidad, aquellos dos ladrones que representan a la triste humanidad, están a la par del Salvador. Uno decide seguir injuriándole y le dice, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro, que representan a aquellos que se han arrepentido, que representa a aquellos que han vuelto su mirada al Salvador. Aleluya. Parece que al ver aquel testimonio glorioso de Jesús, recibe la gracia del Padre y dice, no temes ni aún estando en esta condición. Nosotros merecemos morir por nuestros hechos, porque somos criminales, pero Él es inocente. El libro de Isaías 53 dice que Él no hizo nada malo. Y el ladrón en la cruz dice, Él es justo. Aquel ladrón no es que era bueno, porque no hay ladrones buenos y no hay humanidad que tenga algo bueno. Todos, dice, nos descarriamos, pero recibe la gracia y le dice al Señor, no merezco nada, sé que no merezco nada, Señor, simplemente acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate, yo sé que yo no puedo ir, yo no merezco ir. Aleluya. Ese ladrón me representa a mí, porque yo no merecía la salvación. Yo no merezco la salvación, no merezco el gran amor de Dios, no merezco que Él haya ocupado mi lugar. Aleluya. Acuérdate de mí. En aquella condición el Señor Jesús voltea su mirada y le dice, hoy mismo, no mañana, no dentro de 1000 años, hoy mismo. ¡Qué prontitud! ¡Qué prontitud! Hoy mismo, querido amigo, hoy mismo puedes ser salvo. Hoy mismo puedes alcanzar la salvación.
No esperes. El libro de Isaías dice: venid y estemos a cuentas. Hoy venid luego, dice Jehová. El Señor le dice hoy mismo: qué prontitud. Estarás, certeza, seguridad. Y eso es lo que nos da el Señor. Es lo que nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros. Seguridad, una esperanza viva, una esperanza que no avergüenza, gloria a Dios. Esto refleja el corazón de Dios, el deseo de Dios. Porque Ezequiel capítulo 18, versículo 23 dice: ¿quiero yo acaso la muerte del impío? ¿Quiero yo que se pierda la humanidad? Y Dios dice: de ninguna manera, sino quiero que se salven. Y en la cruz, dándole esa salvación al ladrón que se arrepintió, el Señor cumple ese deseo. Y está todavía, porque estamos en el tiempo de la gracia. Los brazos de Cristo están abiertos para recibir a aquel que quiera la salvación. La tercera palabra se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 26. La tercera palabra resumida es: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo amado: he ahí tu madre. La Biblia dice que estaban delante de la cruz su madre terrenal, aquella mujer que Dios usó, aquella mujer que se guardó delante del Señor, que dio un buen testimonio, estaba ahí. 33 años atrás había sido profetizado de que una espada traspasaría su corazón. Allá estaba aquella mujer. También estaba ahí el único discípulo que no lo abandonó, llamado el discípulo amado, Juan. Y le dice a su madre terrenal, a María, le dice: mujer. No es una falta de respeto para su madre, sino es una realidad. Es una realidad, aunque fue la madre terrenal. Recuérdese que Jesucristo es eterno. Es eterno, y la palabra de Dios dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Muchos quieren adjudicarle una madre a Dios, pero Dios no puede tener madre. Si tuviera madre, tuviera principio, pero Dios es eterno. Dios quiso usar aquel vaso para encarnar al Hijo de Dios, al eterno, al que forma parte de la Trinidad, y venir a este mundo. Pero Jesús sabe que va a partir. José no está ahí, y tampoco sus hermanos. Muchos opinan y dicen de aquí que es que María no tuvo más hijos, pero la Biblia nos dice otra cosa. Y en una de las razones por la cual vemos, ¿verdad?, en el trasfondo bíblico, por qué María estaba sola, sin José, que probablemente había muerto, y sin los hermanos de Jesús, es porque Juan capítulo 7 versículo 5 dice: porque ni aun sus propios hermanos creían en él. Había una rotura familiar a causa de Jesús, porque no creyeron en él hasta después de su resurrección. Pero entonces Jesús va a partir y no quiere dejar a su madre desamparada. Eso nos enseña a nosotros a que el mensaje en la cruz nos enseña a tener responsabilidad con algo que Él nos ha dado, y es especial: la familia. No es que la familia ocupe el primer lugar, porque el primer lugar lo ocupa siempre Dios, o lo debe ocupar siempre Dios, pero hay un ministerio que se nos ha encargado a cada uno de nosotros, y esa es nuestra familia.
Tenemos que cuidar nuestra familia. La Biblia dice en Timoteo que si alguien no provee para los suyos, es peor que un impío. Ha negado la fe. Tenemos que tener, ¿verdad?, la responsabilidad de cuidar a nuestra familia. Eso nos enseña la tercera palabra. Nos enseña cuando le dice al discípulo amado, he ahí tu madre. Nos enseña, ¿verdad?, a respetar y a honrar a nuestro prójimo, especialmente a nuestros padres. Efesios 6:1 dice, Efesios 6, capítulo 2, versículo 2, de que hay que honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Así que la tercera palabra nos dice, ¿verdad?, nos enseña a honrar a nuestros padres, a poder nosotros cuidar de nuestra familia. Vamos a la cuarta palabra y dice, cerca de la hora, mire, de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, se cree que han ocurrido estas expresiones. Y luego dar paso, dice que a partir de las 12 del mediodía se oscureció la tierra. Hubo una gran oscuridad. Algunos dicen que fue un eclipse. Mire, el Señor, el creador de los cielos y la tierra, aquel que dijo, hágase la luz, aquel que creó las grandes lumbreras, simplemente mandó la oscuridad a la tierra. ¿Por qué? Porque su Hijo amado estaba siendo crucificado. Y la cuarta palabra dice que cerca de las 3 de la tarde, el Señor expresa esta expresión en Marcos capítulo 15, versículo 34. Se resume esta palabra, esta expresión en Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado? Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido solo, desamparado, pero nosotros los seres humanos, mire, no somos eternos, somos inmortales, pero no eternos. La eternidad es que no tiene principio y fin. Jesús no tiene principio y no tiene fin. Y Él nunca había experimentado un abandono de su Padre. Lo que está sintiendo el Señor aquí en este momento es la carga del pecado suyo y el pecado mío. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús en la cruz? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús en la cruz? Estaba ocupando mi lugar. Jesús estaba ocupando tu lugar. Jesús estaba ocupando el lugar de toda la humanidad. Jesús estaba cargando el pecado de todo el mundo. El libro de Isaías dice, lo que leímos esa porción, dice que Él cargó el pecado de todos. Y por esa razón, por esa carga de ese pecado, Jesús expresa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre tuvo que voltear el rostro. ¿Por qué? Porque el pecado de todo el mundo estaba sobre su Hijo. Y tuvo que experimentar, el Señor Jesús tuvo que experimentar un tormento que usted y yo merecíamos. Usted y yo merecíamos la condenación por toda la eternidad. Fuera abandonados de la gracia de Dios por toda la eternidad. Pero Jesús tuvo que experimentar en la cruz del Calvario eso que usted y yo merecíamos. Eso dice, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 29, registra que Jesús está orando en el Getsemaní. Y en el Getsemaní dice que sudaba gotas de sangre.
Pero hay una diferencia cuando él está orando en el Getsemaní y le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la suya. Y la Biblia dice que un ángel fue enviado para fortalecerle. Pero aquí en la cruz del Calvario no hubo ese ángel. En la cruz del Calvario él tuvo que experimentar la ira de Dios. La ira de Dios fue representada ahí cuando Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Y eso es lo que nosotros merecíamos, el abandono completo de Dios. Pero gracias al Señor Jesús, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, aquel que fue desamparado en aquella cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vimos que tuvo que experimentar el quebranto. Isaías lo representa tan gráficamente que fue molido por nosotros y que Jehová quiso llevarlo a ese quebrantamiento por amor a toda la humanidad. La quinta palabra la tenemos en Juan capítulo 19, versículo 28. Pero ahora él dice la quinta palabra, tengo sed. Ya estamos cerca de las 3 de la tarde. La hora del sacrificio. La hora en que se llevaba el sacrificio del cordero. Llegaba el momento y él dice, tengo sed. Desde la medianoche hasta las 3 de la tarde, él no ha bebido agua. Él no ha comido. Su sangre ha sido derramada. Está colgado en un madero. Y dice, tengo sed. La Biblia dice que para que se cumpliera la escritura, que la encontramos en el Salmo 69, versículo 21, tenemos esa profecía, ese salmo mesiánico, que dice que cuando él tuvo sed, le dieron a beber hiel amarga. La Biblia dice que había ahí un jarro con vinagre. Unos dicen que era una mezcla de vinagre, ¿verdad? Que llamado posca, que era algo que usaban los soldados más pobres para mitigar el cansancio y el dolor. Juan dice que lo tomó, pero los otros evangelios dicen que cuando lo probó, no quiso tomarlo. No es que haya una contradicción, sino que Juan dice, también da a entender lo mismo, que cuando lo probó, pues se complementan los evangelios sinópticos. Él no quiso, porque era un tipo de sedante. Y dice que no bebió, lo dejó. Así que el creador de los cielos, el creador de los mares, de los océanos, está sintiendo sed. Ahí vemos la humanidad de Cristo. En contra de los gnósticos que dicen que Jesús no pudo ser encarnado. Aquí vemos, ¿verdad?, que echa por el suelo todas estas doctrinas falsas. Porque Cristo fue 100% hombre, gloria a Dios. Vino a sufrir como un ser humano. Vino a dar su vida en la cruz como un ser humano. Gloria a Dios, aleluya. Tengo sed. La sexta palabra dice, Juan capítulo 19, versículo 30. Se resume esta expresión, consumado es. Dice, sabiendo que ya todo estaba cumplido, dijo, consumado es. En griego, esta palabra dice que es tetelestai, que quiere decir
pagado completo. Pagado completo. No hay nada más de deuda. Consumado es. Tu deuda ha sido pagada. Tu deuda ha sido cancelada. La deuda que teníamos delante del Padre, Cristo la está pagando. No a parcialidad. La está pagando completo. Consumado es. La obra por la que ha venido ha sido terminada. Por eso el apóstol Pablo dice: si alguien viene con un evangelio diferente, sea maldito. ¿Por qué? Porque lo que vino a hacer Jesús en la cruz del Calvario es lo que nos da a nosotros la salvación de nuestras almas. Consumado es. Y para terminar, la séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora ya no es el ser humano otra vez que había sido abandonado. Ahora él lo reconoce nuevamente como el Padre. Le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. Y dice que expiró. Y algo sucedió. La cortina del templo, el velo del templo fue rasgado por la mitad. Y ahora tenemos acceso delante del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque ha sido pagada nuestra deuda. Cristo Jesús nos ha venido a salvar. Aleluya. Y lo mejor, resucitó y sigue vivo. El mensaje de la cruz resumida en las 7 expresiones. Que Dios les bendiga y sigamos sirviéndole a ese Dios todopoderoso. Gloria a Jesús.